tal? Una vez más, pensamientos y diálogos de siguientepágina.com. Como hemos dicho, donde tenemos algo más de material, inclusive en audio y de todos esos podcasts, de todas estas grabaciones en YouTube y en otros canales, así como algo del material que tenemos escrito, y que nuestro propósito es dejar, tal vez a veces incómodos, algunas veces afirmados, algunas veces retados, otras veces con una seguridad en quien hemos creído, en realidad producir el fruto que Dios quiere traer a sus vidas y por medio de sus vidas, en medio de esta tierra, en medio de una sociedad actualmente confundida, actualmente retada, actualmente atacada en muchos lugares, en muchas áreas, lo estamos viendo. No necesito informarles más, ustedes lo saben. Y algo que contemplamos y que hemos visto, sobre todo en estos últimos 2-3 años, es que nuestra fe ha sido retada, también nuestra fe ha sido afirmada, pero para muchos he estado viendo también una cierta crisis de fe y que a esta plática, a este diálogo, a estos comentarios les he llamado crisis de fe en estos tiempos, porque hay algunas personas con las que lamentablemente vemos que se han enfriado o se ha diluido su fe o se ha mezclado, eso es importante, se ha mezclado con las enseñanzas de otras doctrinas, con las enseñanzas sociales, religiosas, espirituales de otras personas, de los medios de comunicación que cada vez son casi el medio por el cual está la gente. Ya todo el mundo está con su teléfono. Una persona me decía hoy que en familia habían tenido un buen tiempo de convivencia como familia y han dicho, por fin tenemos un buen tiempo de familia, porque antes cada quien. Pero en fin, veo que hay una crisis y esto me llevó a recordar un pasaje o unos versículos muy conocidos, pero que es importante recordarlos, es importante verlos en una perspectiva. Y es Juan 14 del 1 al 3, en donde dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es algo increíble meditar en esto. Y primero vemos que hay una confirmación de Dios. En la plática anterior, porque dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Vemos que dice, no se turbe vuestro corazón, o sea, no tengas temor, no tengas problemas, no esté turbado, atribulado, no dudes, no te confundas, no se turbe tu corazón, porque la palabra nos habla de que en los últimos tiempos, porque él también aquí nos dice, y volveré otra vez, en los últimos tiempos habría una gran apostasía. La apostasía viene por un corazón turbado, por un corazón enfriado, por un corazón que no encuentra
respuesta inmediata o una respuesta conforme a lo que uno espera de Dios en estos tiempos, y comienza a diluirse, comienza una crisis de fe, porque la fe es creer en lo que no vemos, en la seguridad de lo que no vemos, la seguridad de lo que Dios dice. Y él comienza diciéndole, Jesús está aquí diciéndole a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Tal vez ellos también entre ellos discutían, ¿será este? ¿No será? ¿Cómo está lo que nos habla con lo que nos dice? Tal vez tenían dudas o luchas o retos conforme a lo que ellos habían aprendido en el judaísmo durante su niñez, lo que estaban viviendo en medio de la sociedad, de su trabajo, de lo que tenían. Y la palabra de Jesús tal vez los retaba. Quiero decirte que la palabra de Dios muchas veces, si no continuamente, nos reta. Y dice aquí, pero no se turbe tu corazón, ¿crees en Dios? Y vemos que esto es en sí un tipo de lo que Pablo les habló a los epicúreos en Atenas. Sabemos que en Grecia creció toda la filosofía del humanismo, y cuando él fue a hablarle a los humanistas, a los que creían en muchas filosofías, en muchos dioses, les habló diciendo, del Dios desconocido que vi por ahí escrito, de él les vengo a hablar. Entonces, algunas veces parece ser como que no conocemos tanto a Dios y podemos dudar. Pero aquí Jesús está diciendo, ¿crees en Dios? O sea, ¿crees en Dios? Cree también en mí. O sea, creer en Jesús, creer es creer en lo que Él me enseña, en lo que Él me dice, en lo que Él vivió, en lo que Él me invita a vivir junto con Él. Dice, creed también en mí. Y aquí hay algo que me encanta. Dice, en la casa de mi padre no hay escasez de vivienda. En la casa de mi padre hay muchas moradas. O sea, allá no hay escasez de vivienda, que si la vivienda social, que si la de lujo, que si el Infonavit, que si esto, no. Dice, en la casa de mi papá no hay escasez de vivienda. ¿Y saben una cosa? Si esto no fuera cierto, yo no se los hubiera dicho. O sea, me está asegurando de que en el reino de Dios, en la casa de su Padre, de nuestro Padre, hay una abundancia de habitaciones preparadas para ti y para mí. Y dice, si así no fuera, se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Jesús está preparando un lugar para ti, para mí. A lo mejor ya en el Espíritu ya lo terminó, ya nada más está esperando que estemos con Él y que lleguemos a nuestra habitación. Imagínate. Si aquí nos impresionamos, ¿verdad? Cuando llegamos a una casa majestuosa o a un lugar. En una ocasión tuvimos oportunidad en un festejo de años de casados que tuvimos Patricia y yo, y fuimos a Europa, llegamos a Viena. Y yo no sé cómo le hizo Patricia, pero nos hospedamos en un castillo. Era increíblemente hermoso, todos los muebles, ¿verdad? La altura, las decoraciones interiores, todo el mobiliario, etcétera, el trato, los patios. Era hermosísimo, imagínate, no tiene nada que ver con lo que Jesús está preparando para ti y para mí como habitación. Y nos está asegurando de un lugar, nos está hablando de una seguridad, de un destino, de una seguridad, de un final. Si así no fuera, no se los hubiera dicho. Y más adelante que les está hablando, nosotros sabemos que los discípulos dudaban, ¿verdad? Cuando él les dice, voy a preparar lugar,
y ustedes ya saben el camino. Y yo les dije, espérame, no sabemos el camino, o sea, y él les contesta algo que conocemos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí quiero enfatizar, Jesús dijo, yo soy la vida. Y Juan nos lo habla como él vio y palpó al que era desde el principio. Palpó, habló la vida, tocó la vida. Hay una parábola de Jesús en Mateo 21:33 donde dice, oíd otra parábola. O sea, Jesús constantemente nos hace ver en forma práctica los principios espirituales del reino de Dios, para que los podamos entender en relación aquí en la tierra. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Jesús nos dice, yo voy a prepararle el lugar. En Juan capítulo 15 nos habla de la vid. Dice que un hombre plantó una vid. Y en Juan 15, del 1 al 17, voy a leer solo parte de ella. Dice, yo soy la vid verdadera. Ya vimos que Él es la vid. La vid verdadera es la vida de Dios. Dice, y mi Padre es el labrador. O sea, el Padre plantó una viña. Nosotros sabemos, y la palabra nos lo dice, que la semilla para que dé fruto, necesita morir, entrar a la tierra y morir para que dé fruto. Cristo fue la semilla que el Padre sembró en la tierra para que creciera como la vid de la cual tú y yo podemos, y Él desea que nos tomemos para estar asidos a la vida verdadera. Porque Él es la vid verdadera, porque hay muchas vides que no producen la vida de Dios. Pueden producir, pueden producir resultados de prosperidad inclusive en esta tierra. Pueden producir resultados psicológicos en esta tierra, pero no producen la vida del Espíritu en esta tierra. Y dice, todo pámpano que en mí, o sea, todo pámpano que en la vid verdadera, en la vid que sembró el Padre en esta tierra, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El pámpano seco lo va a quitar. Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ustedes en mí y yo en ustedes. Hay una conexión, hay una comunión. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¡Wow! Esto es muy fuerte. El pámpano que no produce el fruto de la vid. Aquí vemos nosotros, el otro día estábamos ahí en mi casa, estábamos en nuestra casa, comiendo con unos amigos que él nos hizo toda la jardinería principal de la casa, nos plantó árboles, arbustos, flores, etc. Y claro, ya han requerido unos cambios, pero él nos plantó unos árboles que
yo le pedí que fueran de un solo tronco, no que un árbol que creciera así. ¿Por qué? Porque yo quería un solo tronco que creciera, luego diera ah, sus hojas y tener en medio una sombrilla, es un círculo, para tener sombra y poder en los pequeños buenos tiempos de aquí de Dallas, ¿verdad? Donde se puede disfrutar del jardín, de la terraza, poder comer, pero las ramas que estaban saliendo, que le salen, unas las quitaba, pero otras las comencé a enredar. Y él me dijo, oye, qué bonito se volvió este tronco, es un solo tronco, pero muy interesante porque se fue enredando y se fue fundiendo en uno solo. O sea, esas ramas se unieron al tronco principal y formaron un tronco muy bello. Unas ramas siguieron, pero ahora que él la vio, como lo acabamos de podar en diciembre, en la época de la poda, para preparar esta temporada de primavera, en cuanto la vio, me dijo, esta está seca. Le dije, ¿por qué? Me dijo, ¿está seca? Entonces le dije, a ver, ¿por qué? Entonces tomó un desarmador que vio que ahí que tenía arriba, en un mueble, y fue y lo tomó y le escarbó. Me dijo, mira, a esta le escarbo y está verde. Esta tiene vida, pero a esta ya no tiene vida, ya está seca. ¿Y saben qué me llamó la atención? Que me dijo, ¿sabes una cosa? Dile, tienes que cortarla, porque le está haciendo daño al árbol, está impidiendo que otras ramas produzcan y se reproduzcan mejor. ¡Wow! Interesante. Dice, mi padre es el labrador. El pámpano que no lleva fruto, o sea, que no tiene la vid, me imaginé con un desarmador o con una navaja o con algo escarbándole, decir, este no tiene vida, este está seco, no tiene la vida de la vid, no tiene la misma vida. Todas las demás ramas de ese árbol tienen la vida del mismo árbol. Me imaginé el padre es el labrador y él está cuidando de la vid, más bien está cuidando, bueno, la vid es Jesús, de la vid no se preocupa. El labrador está guardando y cuidando a los pámpanos que venimos a la vid verdadera. Pero hay algunas que se secan, algunas que entran tal vez en crisis de fe, en tiempos de duda, de turbación, que se toman de una vid que no es verdadera, comienzan a ser alimentados por dudas, por temores, inclusive por éxito, algunos de ellos, ¿sí? Por el éxito de este mundo, y ya no tienen la vid de verdadera, y ya no producen el fruto de la vid verdadera. Y aquí vemos que nos dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les va a ser hecho. Y en esto es glorificado mi Padre. Fíjense, en esto el labrador es glorificado. Cuando el labrador está cuidando de el fruto de la vid, es glorificado. El Padre, en esto mi Padre es glorificado, en que lleven mucho fruto. ¿Te puedes imaginar? Oye, qué hermoso está tu árbol, qué padre, cómo se ha dado, ¿verdad? O la viña, ve qué uvas se están produciendo. ¿Se acuerda cuando los espías fueron a la tierra prometida y vieron gigantes, pero nos volvieron con unos racimos de unas uvas enormes que casi colgaban? Digo, esas son las promesas que yo les tengo para ustedes. Y fueron los 12 espías, 10 volvieron viendo a los gigantes y 2 regresaron con la fe porque vieron el fruto de lo que esa tierra producía y traían, ¿verdad?,
entre dos una vara, y tengo yo una esculturita hecha en madera de olivo. Y está así, y ellos llegaron y dos hombres, ¿verdad? Josué y Caleb llegaron y dijeron, ¿qué no ven? Estas son las promesas que Dios nos hizo de una tierra que produce leche y miel. Los otros 10 hablaron en contra, apagaron el corazón. Fíjense, esos 10 apagaron el corazón, pusieron una crisis de fe. Habían visto los milagros del desierto, habían visto los milagros en Egipto, cómo las plagas no los tocaron, cómo los hijos unigénitos de ellos no murieron, cómo abrió el Mar Rojo, cómo los sostuvo en el desierto. Vieron cómo sus zapatos no envejecieron, cómo les dio agua de una roca, ¿verdad? Que la roca era Cristo y bebieron de ella, cómo produció una nube para caminar bajo la sombra en el desierto y en la noche alumbraba, ¿verdad? Una llama. O sea, vieron todo eso. Sin embargo, la palabra de falta de fe de esos 10 apagaron el corazón de muchos. Y el corazón de muchos, de todos esos, nos habla más adelante, que no entraron a las promesas, porque la palabra no iba acompañada de la fe, nos lo dicen Hebreos. Pero 2 regresaron con el fruto de la vid, con las uvas enormes. El fruto realmente no se refiere al fruto de grandes ministerios, como muchos creen, del fruto de grandes iglesias, del fruto que no estoy hablando en contra de ellas, no estoy, al contrario, estoy a favor del crecimiento de la iglesia y de los grupos, pero muchos se enfocan nada más en eso. Y después vienen decepciones. Hoy comí con una persona donde dijo cómo él vivió algo en determinada iglesia, horrible, dijo, y mi fe se apagó. Si no ha sido por mi esposa, ¿verdad?, que es una mujer de Dios, me ayudó a entender y a ver. Nos fuimos a otra congregación donde se habla una buena palabra y se ve que es un hombre muy afirmado en la fe. Fue una buena plática, aunque era una plática de negocios. Pudimos hablar de esa fe, es interesante. Entonces, no nos está hablando tanto del fruto que produce las acciones de nuestra vida en otras personas, porque ustedes recuerdan cómo el Señor llegaron, le dijeron, hicimos milagros, hicimos esto, sanamos enfermos, y Él dice, ni los conozco. En pocas palabras, son pámpanos secos que no llevan fruto. Pues espérame, hicimos milagros, echamos fuera demonios. La vid produce la vida del Espíritu, la vida de Cristo, el fruto del Espíritu, que viene en Gálatas 5, 22, 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Vemos nosotros que la fe viene tanto en los dones como en el fruto. Hay momentos en que Dios nos da o nos regala el don de la fe en ciertos momentos donde no tenemos. De repente el Espíritu Santo nos produce una fe en medio de determinada circunstancia, pero hay una fe que se convierte en fruto por permanecer en la palabra de Dios y viendo cómo la palabra de Dios realmente va funcionando en medio de nuestra paciencia. Por medio de la paciencia y la fe, heredaron las promesas. Requerimos la paciencia para ver las cosas de Dios. En estos días yo pude ver en pequeñas cosas como yo estaba por tomar unas decisiones, entré a la computadora, empecé a picarle y yo no soy
experto de computadora, como lo he explicado, y no me salía, y no me salía, y no me salía, y no me salía, porque quería lograr determinadas cosas en la compra de un viaje que vamos a hacer. Dije, ya, si pierdo la reservación, ya, ya. Al otro día, con más tranquilidad, estaba haciendo las cosas. Y entonces me vino el libro otra vez a probar. Probé, llamé por teléfono, conseguí algo mejor que lo que iba a firmar el día anterior. O sea, el creer en el Señor, el tener paciencia, aunque realmente ahí fue la gracia de Dios en medio de mi impaciencia. Pero es que crezcamos en la gracia, en la paciencia y la benignidad, la fe. Me fue mucho mejor. Mi hija, hace unos días hablamos y, no, papá, es que hay que resolverlo hoy. Le digo, espérate para mañana. Y hace un rato me llamó, más bien se equivocó. Y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, fue equivocación, fue error de dedo. Nada más para decirte que tenías razón. Me esperé y todo salió mejor. Entonces, el fruto del Espíritu ya es algo que se va produciendo en nosotros como una forma de vida, que es amor, gozo en medio de circunstancias adversas, que es nuestra fortaleza, el gozo, paz en medio de todas las circunstancias. No estén atribulados, dijo, ¿verdad? No estén, no estén atribulados, creen en Dios, creer también en mí. Dice, paz, paciencia, benignidad, el ser bondadosos, es un fruto del Espíritu. Hay unos que ya lo tienen, otros somos menos benignos, pero el Espíritu Santo nos va transformando hasta que nuestro carácter, que no es que sea un carácter fuerte, es un carácter de acuerdo al carácter que produce el fruto del Espíritu, que es el fruto de la vid verdadera en esta tierra. Viene ya una benignidad que es normal, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cómo batallamos con esto, verdad? Hasta que es un fruto. Templanza, templanza, me gusta templanza, seguridad. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu cumple absolutamente toda la ley. Antes nos era carga y ahora la ley está por debajo del fruto del Espíritu cuando permanecemos en la vid verdadera. Que tu fe no entre en crisis, que tu fe no tenga dudas, que no se turbe tu corazón en medio de lo que estás viviendo, de todo lo que está sucediendo, en que Dios no contesta conforme a lo que esperas o lo que esperabas, o se está tardando más de lo que esperábamos. En Segunda de Pedro, en la última plática leí parte de Segunda de Pedro, hoy lo estuve leyendo y me fulminó más, me habló mucho más. Y ahí nos dice, nos habla del futuro, nos habla de los problemas que vendrán en los últimos tiempos, ¿verdad? Dice, pero yo les he dado grandísimas promesas para que por ellas seamos participantes de su naturaleza divina. La naturaleza divina de Dios como hombres es el fruto del Espíritu, que es la vida de la vid verdadera, la cual Dios está formando en nosotros por medio de permanecer en Jesús y Jesús en nosotros. A veces nosotros como que no estamos muy con Él, pero Él con nosotros y Él nos toma y Él nos dirige. Permanezca en la vid verdadera, pase lo que pase, haya luchas, haya momentos difíciles,
en que usted no entiende, usted dígale, Jesús, hay cosas que yo no entiendo, pero yo me tomo de ti porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú, Jesús, eres la verdad, eres la vida, eres el camino, eres la verdad. Ayúdame en medio de estos momentos. No entiendo, pero yo me tomo de ti. Tómeme a mí y llévame a caminar contigo, porque tú eres el camino. Y yo quiero caminar contigo durante todo este tiempo que me quede aquí en la tierra. Dios lo bendiga y Dios los ayude y nos ayude a caminar en la vida verdadera. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.